GPN Noticias News, GPN Última Hora. Terremoto en Japón, GPN Noticias News, GPN Última Hora. Señoras y señores, un saludo, muy buenas tardes. Aquí GPN Noticias News, GPN Última Hora. Miércoles 7 de mayo, alrededor de las 20 horas, las 8 de la tarde, aquí desde la ciudad condal de Barcelona, Cataluña, en España, imágenes de la televisión japonesa NHK de Tokio, Japón. Terremoto en Japón, GPN Noticias News, GPN Última Hora. GPN Noticias News, la agencia de noticias especializada, y el que les habla, Ramón García, especializados en noticias urgentes, las emergencias, en los medios de transporte, catástrofes, siniestros, incendios de naturaleza sociedad. GPN Noticias News, GPN Última Hora, terremoto en Japón. GPN Noticias News, GPN Última Hora es un servicio ofrecido por gentileza de nuestras líneas 800, de las líneas 807, unas líneas de atención profesional directa por teléfono para todo tipo de información que ustedes necesiten. GPN Noticias News, GPN Última Hora, terremoto en Japón. Según informa Kyodo News, la agencia de prensa de noticias del Japón, Kyodo News, así como la NHK, la televisión estatal del Japón, las cadenas de televisión FNN de noticias 24 horas del Japón, la televisión NANN, que también emite 24 horas de noticias, están informando que un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter. También en estos momentos informa ya la agencia Reuters, la agencia Xinhua, terremoto 6,7 grados en la escala de Richter. GPN Noticias News, en GPN Última Hora, terremoto en Japón, 6,7 grados en la escala de Richter. A la 1:45 de la madrugada, 2 menos cuarto, en Japón, sentido muy fuerte en la zona del Kanto, al este del Japón. Informa la ANN, la NHK y la FNN, canales de televisión de 24 horas en Japón. Informa también Kyodo News, agencia de prensa de noticias del Japón. Informa la agencia Reuters, agencia de noticias internacional. Informa la agencia Xinhua, la agencia de noticias estatal de China. GPN Noticias News, GPN Última Hora, desde Barcelona, Cataluña, en España, imágenes en directo de la NHK de Tokio, Japón. Aquí Ramón García, terremoto 6,7 grados, muy fuerte en la escala de Richter en Japón. Japón, el país mejor preparado en el mundo para movimientos sísmicos, con una legislación estricta, rigurosa. Terremoto en Japón. Según informan por las diversas cadenas, el terremoto se ha sentido en las prefecturas, sobre todo de Tokio. Ahí vemos en directo la televisión NHK de Tokio, Japón. Informan que se ha sentido fuertemente en las prefecturas de Tokio, de Ibaraki, de Saitama y de Otsuba. GPN Noticias News, GPN Última Hora. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, y por gentileza de nuestras líneas 800, líneas 807, las líneas profesionales en conexión directa con la ANN, la FNN y la NHK de Tokio, Japón, canales que emiten 24 horas de noticias. Terremoto 6,7 grados en la escala de Richter, muy fuerte, sentido sobre todo en las prefecturas de Tokio, Ibaraki, Saitama, Otsuba. Informa ahora la NHK que se han producido 6 personas heridas por desprendimientos, sobre todo muy sentido en la zona de Kanto, al este de Japón. Japón, el país mejor preparado en el mundo para terremotos, movimientos sísmicos, con una legislación muy estricta. Sus cámaras están siempre 24 horas grabando, y ven ustedes ahí el terremoto en estos momentos en directo sobre Kanto, al este del Japón. GPN Noticias News, GPN Última Hora.
Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habla informa Ramón García de GPN, la agencia de noticias especializada en noticias urgentes, las emergencias, en los medios de transporte, catástrofes, siniestros incendios de naturaleza sociedad. GPN Noticias News, GPN Última Hora. Terremoto en Japón, 6,7 grados en la escala de Richter, 6 personas heridas, informa la ANN, la CNN y la NHK de Tokio, Japón, canales de televisión 24 horas. Aquí Ramón García de GPN Noticias News, terremoto en Japón, 6,7 grados en la escala de Richter a la 1:45, 2 menos cuarto, hora local en Japón, 16 horas 45 minutos en la hora GMT, en la hora universal. Informa también la agencia Reuters, la agencia Xinhua, sobre todo sentido en las prefecturas de Tokio, de Ibaraki, de Saitama y de Otsuba. GPN Noticias News, GPN Última Hora. Terremoto en Japón, 6,7 grados en la escala de Richter. Japón, el país mejor preparado del mundo para movimientos sísmicos. 6 personas heridas hasta estos momentos, informan las cadenas de televisión de ANN, la FNN y la NHK. Imágenes de la NHK de Tokio, Japón, la televisión estatal del Japón. Les habla informa Ramón García de GPN Noticias News desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Terremoto en Japón, 6,7 grados en la escala de Richter. Sentidos fuertemente sobre la zona del Kantō, es decir, al este de el Japón, fuertemente sentido en las prefecturas de Tokio, Ibaraki, Saitama y Chuba. Hasta estos momentos, 6 personas heridas, según informan las diversas cadenas de televisión. Vemos de nuevo el terremoto en directo que ha grabado las cámaras de las diversas cadenas de televisión. Lo vamos a ver ahora en directo, como a la 1:45 minutos de la madrugada, 2 menos cuarto de la madrugada ya en Tokio, 16 horas con 45 minutos hora GMT, la tierra tembló, 6,7 grados en la escala de Richter. En estos momentos comenzó el temblor, eran la 1:45 de la madrugada, 2 menos cuarto de la mañana, sentido en las zonas del Kantō, ahí lo vemos, al este de Japón, prefecturas de Tokio, Ibaraki, Saitama y Otsuba. GPN Noticias News, GPN Última Hora. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, les habló, informó Ramón García. GPN, gracias a todos por estar ahí. GPN Noticias News.